En un pueblo olvidado del viejo oeste, donde el polvo se alzaba en nubes densas con cada paso de caballo y el viento traía el eco lejano de herraduras golpeando la tierra seca, vivía un herrero llamado Buenafuente. Era un hombre de complexión robusta, de espaldas anchas marcadas por años de trabajo ante la fragua, y de pocas palabras, pero sus manos eran firmes y precisas como el yunque que lo acompañaba desde la juventud. Compartía su vida con su mujer, Artayá, una mujer de ojos profundos y manos callosas, y con su hijo pequeño, un niño de mirada curiosa que aún no comprendía por qué su padre desaparecía antes de que el sol asomara por los cerros y regresaba cuando la luna ya colgaba alta y plateada en el cielo. La fragua de Buenafuente era el corazón del pueblo. Allí, entre chispas que saltaban como luciérnagas y el martilleo constante que resonaba como un latido, forjaba herraduras que evitaban que los caballos cojearan en los caminos pedregosos, espuelas que brillaban al sol como estrellas caídas, bisagras que dejaban de chirriar en las puertas viejas. Si un carretero necesitaba un eje nuevo para su carro, iba a él. Si una puerta se descolgaba de sus goznes, llamaban a Buenafuente. Él saludaba con un simple «¿qué tal?». Se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano ennegrecida por el carbón y seguía golpeando el hierro al rojo vivo. La gente lo respetaba profundamente, por su destreza inigualable, por la justicia con que cobraba, nunca más de lo necesario, por ayudar al sheriff cuando éste necesitaba reforzar las rejas de la cárcel o reparar las esposas de algún preso. Pero ese respeto que cosechaba en la calle le robaba las horas de dentro de casa, y la casa, poco a poco, se iba desgastando como un hierro que nadie templa a tiempo. Artayá llevaba el peso del hogar sobre los hombros con la paciencia de quien ha aprendido a cargar sola. Cocinaba con lo que la tierra árida daba: frijoles, maíz, alguna gallina vieja cuando había suerte. Cosía remiendos que duraban más que la tela original. Arreglaba lo que se rompía con hilo grueso y aguja gastada. Sus ojos, cansados de ver la cerca rota por donde entraba el viento frío de la noche, la puerta mal clavada que crujía cada vez que alguien la empujaba, guardaban una pena callada que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Una mañana, mientras Buenafuente se ponía el delantal de cuero endurecido por el fuego, aún con la bruma del sueño en los ojos, Artayá se plantó frente a él. No gritó. Habló con la firmeza de quien ha repetido las mismas palabras en silencio demasiadas veces, como un rezo que nadie escucha. «Buenafuente, ya no estás cuidando la casa», dijo, la voz baja pero cargada. «Te has metido tanto en tu trabajo que olvidas lo nuestro. Mira las puertas, la cerca. Nuestra casa está descuidada, hombre, tienes que arreglarlo». Buenafuente se detuvo un instante, se limpió las manos en el delantal y la miró con calma, como quien mide el temple de un metal antes de darle forma. «Como siempre, mañana lo haré», respondió despacio, la voz grave y segura. «No te preocupes, no es tan grave, no va a pasar nada». Mañana era una palabra cómoda, redonda, fácil de pronunciar, como una herradura ya forjada que no necesita más golpes. A Artayá le sonó a excusa vieja, a promesa repetida que nunca se cumple. Bajó la mirada, apretó los labios hasta que se le marcaron las arrugas en las comisuras y volvió a la olla que hervía en el fogón de barro. A veces el silencio pesa más que cualquier regaño, más que cualquier grito. Esa misma tarde, cuando el sol empezaba a bajar y la fragua aún ardía con brasas que parecían ojos rojos en la penumbra, llegó un hombre de botas cubiertas de polvo.
se apoyó en la pared de adobe, jadeando un poco, y habló sin rodeos, la voz ronca por el camino. «Necesito herraduras para mis caballos. Dicen que han visto bandidos al otro lado del pueblo. Temo que se acerquen». Buenafuente limpió la mano en el delantal, dejó el martillo a un lado y contestó con la serenidad de quien ha templado hierro toda la vida, de quien sabe que el miedo no se forja con palabras. «No creo que pase nada. Aquí todos somos unidos y estamos preparados». Su voz era grave, segura, la voz de un hombre que sabe medir la fuerza de un golpe y el temple de un alma. El viajero se calmó. Asintió y esperó en silencio mientras Buenafuente terminaba el trabajo. Entre martillazos, el herrero soltó una broma ligera para quitar peso al miedo que flotaba en el aire. «Si la herradura no arregla el paso, al menos que quede bonita». Los pocos que estaban cerca rieron despacio. Una risa breve que se perdió en el crepitar del fuego. No era gran fiesta, solo un modo de apartar la sombra que traían las noticias, como quien barre el polvo de la puerta. Cuando Buenafuente regresó a casa, la mesa estaba puesta con lo justo. Pan duro, frijoles recalentados, un poco de carne seca que Artayá había guardado para una ocasión especial. Su hijo, sentado en el suelo de tierra apisonada, alzó la cabeza y pidió con voz pequeña y llena de esperanza, como quien pide una estrella: «Papá, ¿jugamos a las espuelas?». Buenafuente sintió el cansancio hundido en los huesos, en los hombros, en cada músculo que había golpeado hierro todo el día. Miró al niño, alzó los hombros con pesar y respondió sin querer herir, pero herido él mismo por dentro: «Hoy no, hijo, estoy muy cansado». El pequeño dejó caer la petición como quien suelta una piedra en un pozo sin fondo. Se fue a un rincón, tomó un caballo de madera tallado por su padre en algún raro momento libre y jugó en silencio, moviendo las patitas del juguete como si galopara por praderas que solo existían en su mente. Artayá, desde la cocina, miró a Buenafuente con una mezcla de tristeza y enojo que no necesitaba palabras. Él tragó la culpa como un trago de agua amarga, se sentó a la mesa, comió sin hablar y luego se fue a la cama, donde el sueño lo esperaba como un viejo amigo que nunca pregunta. Esa noche el sueño lo atrapó con fuerza, como si la noche misma quisiera hablarle. Estaba de pie junto a un riachuelo de aguas turbias. El lodo, espeso y oscuro, se pegaba a sus botas como una advertencia. El agua corría lenta, arrastrando hojas secas y ramitas quebradas que parecían huesos de algo que ya no vivía. A su alrededor, la tierra mostraba huellas frescas que se perdían en la oscuridad, marcas profundas de cascos y botas que se alejaban sin rumbo claro, como si alguien hubiera pasado por allí con prisa y miedo. No era un sueño complicado ni lleno de símbolos extraños. Era una escena simple, como una señal en el camino que uno no sabe interpretar hasta que es demasiado tarde. Buenafuente la sintió honda en el pecho, sin entender por qué. Al despertar, la imagen quedó grabada, como una piedra pesada que uno no sabe dónde dejar, pero que no puede soltar. Aún con la imagen del lodo y las huellas clavada en la mente como un clavo oxidado, Buenafuente abrió los ojos cuando la noche estaba en su punto más oscuro, cuando hasta los grillos parecían callar por respeto al silencio. El aire olía a fragua apagada, a carbón frío y a sudor seco. Se incorporó despacio. El colchón de paja crujió bajo su peso como si protestara por ser despertado tan pronto. Afuera, algo no encajaba. Crujidos que no eran de ramas secas, pasos que no eran de vecinos regresando de la taberna.
voces bajas que se deslizaban como cuchillos entre las rendijas de la puerta mal cerrada. Se levantó sin hacer ruido, el corazón latiéndole en las sienes como un martillo sobre yunque. Miró por la ventana empañada por el aliento de la noche y vio 5 sombras junto a la cerca rota. Llevaban cuerdas enrolladas al hombro, pinzas que brillaban apenas bajo la luna y herramientas que parecían más propias de ladrones que de artesanos. Eran manos de fuera, caras que nadie en el pueblo reconocería al amanecer, caras endurecidas por el camino y la mala vida. Antes de que pudiera gritar, uno de ellos forzó la ventana con un salto rápido y sigiloso, y se le vino encima como una avalancha. Buenafuente apenas tuvo tiempo de alzar los brazos en defensa. Lo derribaron entre 2, con una fuerza que no esperaba de hombres que parecían flacos bajo la luz de la luna. Le ataron las muñecas con cuerda áspera que mordía la piel. Le taparon la boca con un trapo que olía a polvo, tabaco y sudor rancio. La sorpresa le dejó el pulso a media marcha, como un caballo que tropieza en plena carrera. A Artayá la sacaron de la cama con la misma brutalidad, arrancándola del sueño como quien arranca una planta del suelo. Ella soltó un solo grito, ¡no!, y una mano dura, callosa y fría se lo tragó como si nunca hubiera existido. Le ataron las manos sin miramientos, sin piedad. El miedo no necesitaba adornos. Lo dijo todo en la cara de su mujer, que se quedó con la mirada fija en el rincón donde dormía su hijo, como si con los ojos pudiera protegerlo. «Todo lo que tengan, dádnoslo», gruñó uno de los hombres. Voz gruesa y corta como un hachazo. «Nos llevamos todo y no queremos problemas». Registraron la casa con la eficiencia de quienes han hecho esto muchas veces. Levantaron cofres, levantaron tablas del piso que crujieron como huesos viejos. Vaciaron cajones con un ruido seco que parecía un latigazo. Tomaron monedas guardadas para emergencias. Un mantel viejo que Artayá había bordado en sus primeros años de casada y que guardaba recuerdos de bodas y bautizos. La caja de madera con las pocas fotos amarillentas que atesoraba como reliquias. Fue como pasar una escoba por la vida entera de la casa, arrasando con lo visible y con lo que duele perder, con lo que no tiene precio. Cuando el niño salió corriendo del cuarto, descalzo, con los ojos muy abiertos y el cabello revuelto por el sueño, los bandidos no tuvieron compasión. Lo empujaron con rudeza hacia atrás, como quien aparta un saco de grano. Uno, con voz fría como el hierro antes de entrar al fuego, soltó la frase que heló la sangre de todos. «Me llevo al chico. Si quieres verlo con vida, tráeme 20 caballos mañana al anochecer, al cañón más alto, al otro lado del pueblo, junto al río». Lo montaron entre 2 sobre un caballo flaco pero fuerte, sin dar tiempo a preguntas ni llantos. El niño gritó una sola vez, «¡Papá!», con una voz que se quebró como cristal, y Artayá intentó soltarse, retorciéndose como una loba atrapada, pero las cuerdas le mordieron la piel hasta sangrar. Buenafuente vio los ojos de su hijo abiertos de terror, vio cómo se lo llevaban como si fuera un saco de harina, y algo se rompió dentro de él, algo que no era hueso ni carne, sino el centro mismo de su ser. La puerta quedó abierta. El polvo danzando en la luz plateada de la luna como fantasmas que celebran una victoria. La casa se hundió en un silencio que no respiraba, que aplastaba. Buenafuente se quedó inmóvil un rato, sintiendo el latido en las muñecas atadas, en las sienes, en el pecho. Artayá sollozó, pero no fue llanto largo ni dramático. Fue un golpe corto y feroz, como un martillo que cae una sola vez y deja marca. El miedo y la culpa se mezclaron en la habitación como humo negro que no deja ver. Él se esforzó por calmarla, aunque su propia voz temblaba.
Tranquila, murmuró apenas audible. Voy a traerlo. No voy a dejarlo así. Al rato llegaron vecinos que habían oído el alboroto desde sus casas. Linternas temblorosas iluminaron la puerta abierta como ojos asustados. Fueron manos conocidas, manos de amigos, las que cortaron las cuerdas con cuchillos temblorosos. Uno a uno soltaron a Artayá y a Buenafuente. Las muñecas le dolían, ardían, pero el dolor era señal de estar vivo, de poder moverse, de poder actuar. «¿Qué pasó?», preguntó uno en voz baja, la adrenalina aún corriendo por sus venas como vino fuerte. Buenafuente tragó saliva, la voz rota como un martillo gastado. «Se llevaron todo y a mi hijo. Dicen que tengo que entregar 20 caballos y me lo devuelven». Artayá, entre lágrimas que ya no podía contener y una rabia que le quemaba las entrañas, le recriminó con todo lo que había guardado, semanas, meses, años enteros. «Fue por tu culpa. Te dije que arreglaras la cerca, que cuidaras la casa, pero no me hiciste caso. Mira ahora». Buenafuente la miró con los ojos húmedos, pero la palabra que salió fue dura porque tenía que ser útil. Tenía que servir para algo más que llorar. «No hables más, vecinos. No quiero promesas para mañana. Quiero ayuda hoy. Ahora perseguiremos a esos bandidos y traeremos a mi hijo de vuelta. Hagan esto por mí hoy, y mañana será para ustedes. Cualquiera pudo haber sido la víctima». Las manos se juntaron en la puerta como quien aprieta un hierro caliente, con miedo a quemarse, pero sin soltar. Algunos murmuraron excusas, miedo puro. «Yo no puedo, tengo ancianos en casa». «Mi caballo está cojo, no aguantará». Otros miraron a Artayá, luego al espacio vacío donde antes jugaba el niño con su caballo de madera, y decidieron que no había tiempo para cobardía, que el miedo propio no valía más que la vida de un niño. 5 hombres se apuntaron. No muchos, no todos, pero sí valientes, sí dispuestos. «Vamos», dijo uno, la voz firme. «Vamos ahora mismo». En total fueron 6, Buenafuente y esos 5 vecinos. Montaron sin perder un minuto, la rabia como fuego que empuja, que quema, que no deja pensar en otra cosa. Tomaron las huellas frescas, los rastros en el lodo que la lluvia de la tarde había dejado como un regalo cruel del destino. Esas mismas huellas que Buenafuente había visto en su sueño, esas que ahora eran reales, palpables, guía y sentencia. Y siguieron el rastro hacia las afueras, con la noche como aliada y el deber en la mirada, un deber que pesaba más que cualquier yunque. Los 6 jinetes avanzaban en silencio, envueltos por la noche que olía a tierra mojada, resina de pino y miedo contenido. Buenafuente iba delante, los ojos clavados en las huellas que la luna apenas delineaba, surcos profundos de cascos que se hundían en el barro como heridas abiertas, marcas de botas que se arrastraban con prisa, dejando surcos irregulares. El sueño seguía latiéndole en la sien como un segundo corazón, un recordatorio que no necesitaba palabras. Cada paso de su caballo era un eco de las imágenes del riachuelo, del lodo, de las huellas que se perdían en la oscuridad. Los bandidos, con el botín a cuestas y la risa floja por el mezcal que habían bebido en el camino, habían llegado a un pueblo cercano apenas 1 hora después del robo. Allí, sin levantar sospechas, compraron pan duro, vino barato y carne seca en la tienda del viejo Anselmo, que no preguntó nada al ver las monedas de plata. Pagaron con lo robado, se alejaron sin prisa, charlando en voz baja sobre el éxito fácil, y tomaron rumbo a una cueva conocida en la ladera del cañón, un lugar que usaban como refugio cuando el camino se ponía caliente. Al pie de la roca desmontaron con movimientos torpes.
El niño, atado a un poste de madera podrida que apenas se mantenía en pie, temblaba bajo la manta raída que le habían echado encima como si fuera un perro callejero. Los 5 hombres encendieron un fuego pequeño en una hendidura de la pared, usando ramas secas que crujieron al arder. Las llamas lamían la oscuridad y proyectaban sombras largas sobre sus caras endurecidas, caras marcadas por cicatrices, por el sol, por la mala vida. «Ese herrero no vendrá», dijo uno, un hombre flaco con bigote ralo, escupiendo al suelo con desprecio. 20 caballos son muchos para un hombre solo. «Tranquilo, muchacho», rió otro más corpulento, dando un trago largo a la botella de mezcal que pasaba de mano en mano. «Te toca ser bandido como nosotros. Aprenderás a robar, a huir, a no mirar atrás». El niño apretó los labios para no llorar. El miedo le atenazaba la garganta como una mano invisible, pero el recuerdo de su padre golpeando el yunque, el sonido del martillo, le daba un hilo de esperanza, delgado pero resistente. Miró al fuego, luego a los hombres, luego al cielo negro por la entrada de la cueva, buscando una estrella que le hablara. Mientras tanto, Buenafuente y sus compañeros llegaron al pueblo dormido. Las casas estaban a oscuras. Solo un perro ladró lejano, como si supiera que algo andaba mal. Preguntaron en la taberna cerrada, golpeando la puerta con los nudillos. Nadie respondió. En la tienda, el viejo Anselmo abrió apenas una rendija, los ojos entrecerrados por el sueño. «Se fueron hacia el cañón», dijo en susurros, como si temiera que las paredes oyeran. Nadie los vio por la calle principal. Entraron y salieron como sombras. Buscaron por los caminos laterales, por los callejones donde el barro aún estaba fresco, pero la noche era espesa y las sombras borraban todo. No hallaron más rastros claros. El terreno se volvía duro, pedregoso, imposible de leer bajo la luz plateada. Buenafuente se detuvo un momento junto a un charco que reflejaba la luna. Recordó el sueño con nitidez, el riachuelo, el lodo, las huellas que se perdían junto al agua, como si el agua misma las guiara. «Había lodo junto al riachuelo», dijo en voz baja casi para sí mismo. «Las huellas se iban por la orilla. Si seguimos el agua, quizá encontremos algo». Los vecinos se miraron en la penumbra. Tomás, el que mejor conocía los senderos, asintió lentamente. «Puede ser. El barro guarda huellas y llovió esta tarde. El agua no las borra tan rápido. Vamos a mirar por la orilla». Caminaron en silencio, los caballos resoplando apenas. Solo se oían los cascos chapoteando en charcos, el crujir de las ramas bajas, el latido de sus propios corazones. A veces uno preguntaba algo en voz apenas audible. «¿Ves algo?». Otro respondía con un gesto, un movimiento de cabeza. De pronto, las marcas aparecieron como un mapa esperado, como una señal del destino. Pisadas frescas, huellas de cascos que se dirigían hacia una abertura en la roca, apenas visible entre la maleza. Esa pista los llevó a la entrada del cañón, un lugar que conocían de oídas, pero nunca habían pisado por miedo a los rumores. Avanzaban con cuidado. La noche permitía trampas y engaños. La roca era fría al tacto, el aire húmedo y pesado. «Si los llamamos a voces, nos matarán con sus revólveres antes de que entremos», susurró Tomás, que había visto demasiadas peleas en su juventud. «No hay otra», respondió otro, un hombre joven con manos temblorosas. Buenafuente los escuchó y respiró hondo, el aire frío llenándole los pulmones. Pensó en su hijo atado, en la voz de Artayá quebrada por el llanto, en la promesa que había hecho con los ojos húmedos. No podía quedarse quieto. No podía esperar al amanecer. «Entonces, llamémosles la atención de otro modo».
Propuso con voz firme pero baja, como quien forja un plan en la mente antes de dar el golpe. Los caballos siempre resoplan cuando hay movimiento. Si aullamos desde lejos, desde afuera, creerán que hay animales o vigilantes. Saldrán a ver y sus caballos resoplarán. Será nuestra señal. Alguno rió apenas, un sonido seco que se perdió en la noche. Otro frunció el ceño, dudando. Era un plan simple y arriesgado, pero les daba una oportunidad sin entrar a tiros, sin alertar a todos. Se dividieron en 2 grupos para rodear el cañón por ambos lados y bajaron de los caballos, atándolos a un pino retorcido. Caminaron pegados al terreno, las botas hundidas en el barro, listos para imitar bestias. Empezaron a aullar despacio, un sonido gutural que subía desde el pecho, luego con más fuerza, más coordinado. No eran lobos reales, eran hombres sumando sus voces para parecer ruido de animales, para engañar al miedo. El sonido rodó por la roca, rebotó en las paredes del cañón y se mezcló con el viento como un lamento antiguo. En la cueva, los bandidos bebían y contaban historias de pillaje, de robos en otros pueblos, de mujeres y de oro. Al principio no les importó el ruido. Lo tomaron por viento o por coyotes, pero los aullidos se acercaron. Se hicieron más insistentes y los caballos, inquietos, resoplaron fuerte pateando el suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó uno, levantando la antorcha con mano temblorosa por el mezcal. ¿Será el viento?, dijo otro, la voz pastosa, los ojos entrecerrados. Los aullidos continuaron, más cerca, más reales. Uno de los bandidos, el más joven, salió con la antorcha en alto, buscando el origen del ruido. Al salir, la luz cortó la noche como un cuchillo y dejó ver sus pasos, su sombra alargada en la roca. Fue la señal que esperaban los 6 hombres. Desde su escondite, entre arbustos y rocas, vieron por dónde salió el bandido y supieron la entrada exacta. Se acercaron despacio, conteniendo la respiración, esperando que la borrachera y el cansancio hicieran su parte, que los dejaran vulnerables. Los bandidos rieron unos tragos más. Las botellas rodando entre sus dedos torpes, el mezcal derramándose en el suelo como sangre oscura. El alcohol les pesaba en los párpados. Uno a uno, las cabezas cayeron sobre los sacos que servían de almohada, sobre la manta raída, sobre el propio suelo de la cueva. El fuego se redujo a brasas que apenas iluminaban el interior, proyectando sombras danzantes que parecían fantasmas burlones. Los caballos, atados a la entrada, resoplaban de vez en cuando, inquietos por los aullidos que aún resonaban en el cañón, pero ya más débiles, más lejanos. Buenafuente y los 5 vecinos permanecieron inmóviles, pegados a la roca fría como si fueran parte de ella. El corazón les latía tan fuerte que parecía traicionarles, que podía delatarlos. Esperaron hasta que las voces se apagaron del todo, hasta que solo quedó el crepitar de la madera quemándose y el ronquido irregular de los borrachos, un sonido gutural que subía y bajaba como olas. Entonces, como quien entra en una casa ajena con respeto y miedo a partes iguales, avanzaron en fila india. Las botas rozaban apenas el suelo. La oscuridad los cubría como un manto. El olor a humo, a sudor rancio y a alcohol barato les golpeó la cara como un puñetazo. En el fondo de la cueva, junto al poste de madera podrida, vieron al niño. Estaba encogido, la manta deslizándose por los hombros delgados, los ojos brillantes de lágrimas contenidas, de miedo y de esperanza. Buenafuente sintió que el alma le latía en la garganta, que se le subía el corazón a la boca. «Hijo, tranquilo», susurró acercándose despacio, arrodillándose frente a él.
Estoy aquí. Papá está aquí. Se arrodilló. Cortó las cuerdas con el cuchillo que Tomás le pasó en silencio. El niño se lanzó a sus brazos y sollozó sin ruido, como si temiera despertar a los monstruos que lo rodeaban. En ese abrazo se quitó la noche por segundos. Se borró el miedo, pero la felicidad duró poco, como un relámpago en la tormenta. Un bandido se removió en el suelo, abrió un ojo inyectado en sangre y gritó con voz pastosa: «¡Intrusos! ¡Nos atacan!». La pelea empezó de golpe, sin aviso, sin tiempo para pensar. No fue larga ni épica como en las historias. Fue rápida, brutal, silenciosa. Golpearon con las manos, con las culatas de los revólveres que lograron arrebatar en la confusión. Hubo empujones, algún grito ahogado que se perdió en la roca, un puñetazo que crujió contra una mandíbula como madera seca. Buenafuente agarró al que había amenazado al niño, al que había dicho la frase cruel, y lo empujó contra la pared de roca con toda la fuerza de un padre desesperado. «Monten, llevemos sus caballos», ordenó en voz baja cuando los bandidos quedaron reducidos, atados con sus propias cuerdas, confusos por el mezcal y los golpes. Subieron a los animales a los bandidos somnolientos, que apenas protestaban. El niño montó delante de su padre. Buenafuente lo apretó contra el pecho, sintiendo su corazón latir rápido como un pájaro atrapado. Partieron al galope, el corazón pesado y al mismo tiempo encendido por la victoria. La noche los escoltaba. El viento les azotaba la cara, frío y limpio. Detrás quedaban los bandidos maniatados, la cueva oscura y el fuego que se extinguía lentamente, como una vida que se apaga. Al amanecer, cuando el sol apenas rozaba los tejados de adobe y pintaba de oro el polvo de la calle, entraron por la calle principal del pueblo. El rumor corrió como pólvora en viento fuerte. Artayá salió corriendo, descalza, el delantal aún puesto, el cabello suelto. Abrazó al niño y lloró sin vergüenza, sin contenerse, las lágrimas cayendo sobre la cabeza de su hijo. Miró a Buenafuente con enojo primero, con rabia contenida, pero al ver al hijo en brazos, la ternura volvió y lo perdonó con los ojos, con un gesto, con el alma. Buenafuente se acercó a su mujer y dijo con voz baja y sincera, como quien forja una promesa en el yunque: «Mujer, seré más atento con ustedes. Reforzaré la cerca y cuidaré la casa. Desde hoy». Y así lo hizo. Esa misma mañana, antes de que el sol estuviera alto, la cerca quedó alta y firme, las tablas bien clavadas con clavos nuevos que él mismo había forjado al amanecer. La puerta, que colgaba de un gozne, quedó nivelada y cerró con un chasquido seco. Cuando algunos vecinos preguntaron qué harían con los caballos y las armas confiscadas, Buenafuente respondió sin dudar, con la voz clara: «Que el sheriff registre los revólveres como prueba. Los caballos se repartirán entre las familias que más los necesitan. Nadie se quedará con nada que no le corresponda». La lección quedó clara en la puerta de la casa, en la cerca nueva y en el corazón de Buenafuente. Nunca descuides a tu familia, porque el mañana puede convertirse en nunca. El sol ya calentaba los tejados de adobe cuando Buenafuente colgó el martillo en su clavo habitual, por primera vez en años, sin intención de usarlo antes del mediodía. La fragua permaneció fría. El yunque silencioso parecía esperar un golpe que no llegaba. En su lugar, el herrero cargó tablones nuevos, gruesos y bien cortados, clavos de hierro forjados por él mismo al amanecer, y alambre de espino que había trenzado con cuidado la noche anterior. Los vecinos que habían cabalgado con él hasta la cueva lo miraban desde sus porches,
Algunos con una sonrisa cansada, otros con la cabeza gacha por no haber sido valientes, por haberse quedado en casa con sus excusas. Artayá, con el niño pegado a sus faldas como un polluelo asustado, observaba desde la puerta recién reparada. No dijo nada. Sus ojos, enrojecidos pero secos, hablaban por ella. Hablaban de noches sin dormir, de miedo que aún le temblaba en las manos, de alivio que no terminaba de llegar. Buenafuente se arrodilló junto a la cerca rota. La madera vieja crujió al desprenderse, astillándose como huesos secos. Cada astilla que caía era un recordatorio, una acusación silenciosa. «Papá, ¿me ayudas?», preguntó el niño tendiendo un martillo pequeño que él mismo había tallado meses atrás, en uno de esos raros momentos en que su padre había tenido tiempo para jugar. Buenafuente tomó la herramienta con manos temblorosas, no por cansancio, sino por la emoción que le subía desde el pecho. «Hoy sí, hijo, hoy y todos los días que Dios nos dé». Clavaron juntos el primer tablón. El golpe sonó distinto al de la fragua, más suave, más lento, pero firme, como un juramento. Uno tras otro los postes se alzaron rectos, altos, sin huecos. El alambre se tensó entre ellos como una promesa de acero. Cuando terminaron la primera sección, el niño corrió a probarla. Empujó con todo su peso, con toda su fuerza de niño, y la cerca ni se movió, ni crujió, ni cedió. Un vecino, el viejo Anselmo, se acercó cojeando con una jarra de agua fresca en la mano. «¿Necesitas ayuda, Buenafuente?», preguntó, la voz ronca por la edad y por el mezcal de la noche anterior. «Solo con la puerta», respondió él, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. «El resto lo hago yo». Pero Anselmo no se fue. Dejó la jarra en el suelo y tomó un tablón. Trajo a otro vecino y este a un tercero. En menos de una hora, media docena de manos trabajaban, cerrando con precisión, clavando con fuerza, ajustando bisagras oxidadas que Buenafuente había limpiado y engrasado. La puerta, que llevaba meses colgando de un solo gozne, quedó nivelada, firme, y cerró con un chasquido seco que resonó como un amén después de una oración. Artayá salió con tortillas calientes, frijoles recalentados con tocino y un poco de queso fresco que había guardado para una ocasión especial. Los hombres comieron en silencio, sentados en el suelo de tierra apisonada, bajo la sombra de la nueva cerca. Nadie habló de la noche anterior. No hacía falta. El olor a madera recién cortada, a comida casera, a sudor honesto, llenaba el aire como una bendición. Cuando el sol alcanzó su cenit, la casa parecía otra, la cerca alta y sólida como una muralla, la puerta firme como una promesa, las ventanas con pestillos nuevos que Buenafuente había forjado al amanecer antes de que el pueblo despertara. El niño corrió de un lado a otro, probando cada reparación como si fuera un juego. Empujaba la puerta, saltaba sobre los postes, colgaba del alambre sin que cediera. Buenafuente se quedó un momento solo frente a la fragua apagada. Tocó el yunque frío con la palma de la mano, como quien acaricia a un viejo amigo que ha estado enfermo. «Mañana volverás a sonar», murmuró. La voz baja, casi un rezo. «Pero nunca más antes que esta casa. Nunca más antes que ellos». Desde la puerta, Artayá lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin tristeza, sin reproche. Sonrió con los ojos, con el alma, con todo el cuerpo. Esa tarde, el niño jugó en el corral con otros niños del pueblo. Ya no estaba solo. La cerca nueva no solo protegía, también invitaba. Los pequeños corrían, reían, jugaban a los bandidos y a los héroes, y Buenafuente los miraba desde el banco, con el corazón lleno por primera vez en años.
La tarde caía lenta sobre el pueblo, tiñendo de oro los tejados de adobe y alargando las sombras de los postes recién clavados como dedos que señalaban al horizonte. Buenafuente, con las manos aún llenas de astillas y el delantal manchado de tierra y sudor, se sentó en el umbral de la casa. El niño jugaba cerca, empujando un pequeño carro de madera que él mismo había reparado esa mañana. Cada vuelta de las ruedas sobre el suelo apisonado era un recordatorio de que la noche anterior no había sido un sueño, sino una pesadilla que había terminado. Artayá salió con un cesto de ropa limpia, doblada con cuidado. Lo dejó en el suelo y se acercó a su marido. No dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado, los hombros rozándose apenas, como cuando eran jóvenes y el mundo parecía más grande. El silencio entre ellos era distinto al de antes. No pesaba, no dolía, respiraba. ¿Te duele?, preguntó ella al fin, señalando las muñecas marcadas por las cuerdas, aún rojas e hinchadas. Un poco, respondió Buenafuente, girando las manos para mirarlas. Pero duele más lo que casi perdemos. Duele más haber dicho mañana tantas veces. Ella asintió. Tomó la mano de él, la giró con cuidado y pasó el pulgar por las marcas rojas como quien borra una mancha que no quiere volver a ver. Cuando te vi partir con esos 5 hombres, pensé que no volvería a verte. Ni a ti ni a él. Pensé que el mañana se había convertido en nunca. Buenafuente bajó la mirada al suelo, al polvo que ya no entraba por la cerca rota. Pensé lo mismo cuando se lo llevaron. En ese momento, la fragua, el martillo, todo lo que creía importante, se volvió polvo. Solo quería oír su voz otra vez. Solo quería que me llamara papá una vez más. El niño se acercó corriendo, con el carro en la mano, el rostro sucio de tierra y felicidad. «Papá, ¿mañana me enseñas a clavar como tú? A hacer una puerta que no se rompa nunca». Buenafuente sonrió. La primera sonrisa sincera en días, una sonrisa que le salía desde el fondo del pecho. «Mañana, pasado y todos los días que quieras. Pero primero, ayúdame a traer agua del pozo. Hoy todavía hay trabajo». Los 3 caminaron juntos hacia el fondo del corral. El pozo estaba cubierto de musgo verde, la cuerda medio podrida por la humedad. Buenafuente la cambió por una nueva que había trenzado con restos de cuero y cáñamo. Bajaron el cubo. El agua subió fresca, reflejando el cielo azul como un espejo. Mientras llenaban los barreños, un grupo de niños del pueblo se acercó tímidamente. Uno traía una pelota de trapo cosida con hilo grueso. Otro, un aro de barril que rodaba torcido. «¿Pueden jugar aquí?», preguntó el mayor, señalando el espacio ahora despejado frente a la casa, donde antes solo había maleza y miedo. Artayá miró a Buenafuente. Él asintió, con una sonrisa que no necesitaba palabras. «Que jueguen. Esta casa ya no es solo nuestra, es del pueblo también. Que sea un lugar donde se ría, donde se viva». Los niños corrieron, gritando de alegría, llenando el aire con voces que parecían campanas. Buenafuente se quedó mirando, las manos en los bolsillos, el corazón lleno. Recordó cuando su hijo jugaba solo en el rincón, con el caballo de madera como único amigo, y sintió que algo se sanaba dentro de él. Don Anselmo, el viejo cojo, se acercó renqueando, con su sombrero viejo y una expresión seria que no era habitual en él. «Buenafuente, el sheriff quiere verte». Dice que los bandidos hablaron. Hay más en la región. Un campamento grande. El herrero tensó la mandíbula, el rostro endureciéndose como hierro al fuego. «¿Cuándo?» «Esta noche, en la plaza. Quiere que vayas con los que te acompañaron. Dice que no ha terminado». Buenafuente miró a Artayá.
Ella apretó los labios, pero no protestó. Sabía que el miedo no se acaba con una noche. «Ve», dijo, la voz firme, «pero regresa antes de que oscurezca. Prométemelo». El niño se colgó de su pierna como un ancla. «¿Puedo ir contigo, papá?» «No, hijo. Esta vez me quedo cerca. Esta vez vuelvo». Don Anselmo carraspeó, escupiendo al suelo. «Trae tu martillo, por si acaso. Nunca se sabe». Buenafuente entró en la casa, tomó el martillo grande del gancho y lo envolvió en un trapo limpio. No era para forjar, era para recordar. Para recordar que el hierro no solo corta, también protege. Cuando salió, el sol ya rozaba los cerros, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los 5 vecinos lo esperaban junto a la cerca nueva, montados, listos. Ninguno habló mucho. Solo un saludo con la cabeza, un apretón de manos, una mirada que decía todo. Caminaron hacia la plaza. El pueblo entero parecía contener la respiración. Las mujeres asomaban por las ventanas, los hombres con los rifles al hombro, listos por si acaso. El sheriff estaba en el centro, junto a un carro con los bandidos atados, las cabezas bajas. «Buenafuente», llamó el sheriff, la voz grave. «Estos dicen que hay un campamento más grande, al norte del río. Quieren negociar. Dicen que si no los molestamos no volverán». El herrero se acercó. Uno de los bandidos, el que había hablado con voz fría, lo miró con odio puro. «Danos los caballos y no volveremos». Buenafuente negó con la cabeza, lento, firme. «Los caballos son del pueblo, y vosotros de la justicia». El sheriff asintió satisfecho. «Mañana al amanecer iremos al campamento. Necesito voluntarios. Necesito hombres que no digan mañana». Buenafuente miró a sus compañeros. Uno a uno alzaron la mano, sin dudar. El niño, que había seguido a su padre a escondidas, salió de detrás de un carro con los ojos muy abiertos. «Yo también quiero ir». Artayá, que lo había seguido, lo tomó en brazos con fuerza. «Tú te quedas conmigo. Tu padre ya hizo su parte. Ahora le toca a él volver». Buenafuente se arrodilló frente a su hijo, le tomó la cara con las manos callosas. «Mañana, cuando vuelva, jugaremos a las espuelas, te lo prometo. Con rayo, con el carro, con todo lo que quieras». El niño asintió, serio, como un hombre pequeño. La noche cayó. Buenafuente regresó a casa con el martillo envuelto. Lo colgó en la pared junto a la puerta nueva, como un trofeo y como una advertencia. Artayá lo esperaba con la cena puesta, caldo de gallina, tortillas calientes, un poco de miel que había guardado. Comieron en silencio, pero era un silencio lleno, de los que no necesitan palabras. Cuando el niño se durmió, Buenafuente salió al corral. La luna iluminaba la cerca alta, la puerta firme, el pueblo tranquilo. Se sentó en el banco que había reparado esa tarde y miró las estrellas, una por una, como si contara promesas. «Mañana», susurró, pero esta vez no era excusa. «Mañana será diferente». La luna se había escondido tras un velo de nubes cuando Buenafuente despertó antes del alba, como si el sueño ya no tuviera lugar en su vida. El aire olía a tierra húmeda, a humo lejano de fogatas apagadas, a promesa y a miedo. En algún lugar, un gallo cantó demasiado pronto, como si supiera que el día sería largo. Se levantó sin hacer ruido, cuidando de no despertar a Artayá ni al niño, que dormían profundamente por primera vez en días. Tomó el delantal de cuero, pero esta vez lo colgó de nuevo en el clavo. Hoy no era día de fragua, ni de martillo, ni de yunque. En su lugar se puso la camisa limpia que Artayá había planchado la noche anterior con manos temblorosas, y se ciñó el cinturón con el cuchillo que había usado para cortar las cuerdas de su hijo. Salió al corral en silencio.
La cerca nueva relucía bajo la luz plateada. Los postes, rectos y firmes, parecían guardianes silenciosos que habían aprendido a vigilar. Los 5 vecinos ya lo esperaban junto a la puerta, montados con rifles al hombro, cantimploras llenas y una expresión que mezclaba cansancio, determinación y algo más. La certeza de que no había vuelta atrás. Uno de ellos, Tomás, el que mejor conocía los caminos, traía un mapa dibujado a mano sobre un trozo de cuero curtido, con líneas trazadas con carbón y sangre seca. «Según los bandidos», dijo Tomás en voz baja, apenas un susurro en la noche. «El campamento está al norte del río, en una hondonada entre 2 cerros. Hay un sendero de cabras que baja directo, pero es angosto y traicionero». Buenafuente asintió, estudiando el mapa bajo la luz de una linterna que apenas iluminaba. «¿Cuántos?» «Dicen que 15, quizás 20. Tienen caballos buenos, armas nuevas y un jefe que no perdona». El sheriff se acercó montado en su yegua negra, con el sombrero calado hasta las cejas y una estrella de latón que brillaba apenas en la penumbra. «Buenafuente, tú y tus hombres iréis por el sendero. Yo rodearé con los demás por el este. Si todo sale bien, los atraparemos entre 2 fuegos. No habrá escape». Artayá salió en ese momento, envuelta en un chal de lana gruesa, los ojos hinchados por el sueño y por la preocupación. El niño dormía aún, pero ella no podía. Se acercó a su marido y le puso en la mano un pequeño paquete envuelto en tela limpia. «Pan, queso, carne seca, para que no peleéis con el estómago vacío, y un poco de café molido por si necesitan despertar». Buenafuente tomó el paquete, lo guardó en la alforja y la miró a los ojos. «Regresaré antes del atardecer, te lo juro por esta cerca que construí con mis manos». Ella no respondió con palabras. Solo apretó su mano un instante, con fuerza, y volvió adentro, cerrando la puerta nueva con un chasquido que resonó como un adiós. Los 6 hombres montaron. El pueblo estaba en silencio. Solo se oía el crujir de las sillas de montar, el resoplido de los caballos, el latido de sus propios corazones. Salieron por la calle principal, pasando frente a la taberna cerrada, la iglesia con su campana muda, la tienda donde el día anterior habían comprado provisiones los bandidos. El camino al río era conocido, pero la noche lo hacía extraño, misterioso. La niebla se levantaba del agua como fantasmas blancos. Los cascos chapoteaban en charcos que reflejaban las estrellas como espejos rotos. Buenafuente iba adelante, siguiendo las indicaciones de Tomás, que señalaba con el dedo en el mapa. Cuando llegaron al río, desmontaron. El agua corría rápida, negra bajo la luna, con un rumor que parecía susurrar advertencias. Ataron los caballos a un sauce retorcido y cruzaron por un vado de piedras resbaladizas. El frío les caló los huesos, les mordió las piernas, pero nadie se quejó. Nadie podía. Del otro lado, el terreno subía en pendiente pronunciada. El sendero de cabras era angosto, apenas una línea entre la maleza y las rocas. Avanzaban en fila india, con los rifles listos, los dedos en los gatillos. Cada paso era un riesgo. Una piedra suelta podía rodar y alertar al campamento. Un resbalón podía ser fatal. Después de una hora de marcha lenta, Tomás levantó la mano. Allí, susurró señalando un saliente rocoso. Desde allí se veía la hondonada. Un fuego pequeño ardía en el centro. Alrededor, tiendas de lona raída, sacos apilados, caballos atados a estacas. Buenafuente contó 15, tal vez 17 hombres, algunos durmiendo, otros jugando a las cartas bajo la luz de una linterna, otros vigilando con rifles al hombro. Demasiados,
murmuró uno de los vecinos, el más joven, con voz temblorosa. No si lo sorprendemos, respondió Buenafuente, la voz baja pero firme. El sheriff llegará por el otro lado. Solo tenemos que mantenerlos ocupados, hacer ruido, que crean que somos más. Tomás sacó el mapa y lo extendió en el suelo. Hay un barranco al oeste. Si los hacemos correr hacia allí, quedarán atrapados como ratas. Buenafuente asintió. Tú y yo iremos por la izquierda, los demás por la derecha. Disparad al aire primero, que crean que somos un ejército. Se dividieron en silencio. Buenafuente y Tomás se arrastraron entre las rocas, usando la oscuridad como escudo, como aliado. El corazón les latía tan fuerte que parecía traicionarles, que podía delatarlos. Cuando estuvieron a tiro, Buenafuente alzó el rifle y disparó al cielo. El estruendo rompió la noche como un trueno. Los bandidos saltaron, revólveres en mano, gritando órdenes confusas. «Emboscada, nos atacan». Desde el otro lado, los vecinos dispararon también, al aire, al suelo, a las tiendas. Los bandidos corrieron en desorden, algunos hacia los caballos, otros hacia el barranco, otros disparando a ciegas. Buenafuente y Tomás bajaron corriendo. Un bandido les salió al paso. Buenafuente lo derribó de un culatazo en la cabeza. Otro intentó disparar, pero Tomás le quitó el arma de un puntapié y lo empujó al suelo. El sheriff apareció entonces por el este, con 10 hombres más, rifles listos. Los bandidos, atrapados entre dos frentes, alzaron las manos uno a uno. En menos de media hora todo terminó. Los bandidos fueron atados con sus propias cuerdas, los caballos confiscados, las armas recogidas en un montón. El campamento quedó en silencio, solo roto por el llanto de un hombre herido en la pierna, que gemía como un niño. Buenafuente se acercó al jefe, un hombre corpulento con cicatriz en la cara y ojos de serpiente. «¿Por qué mi hijo?», preguntó. La voz ronca por el polvo y la rabia. El bandido escupió al suelo, sangre y saliva. «Porque tu casa era fácil. La cerca rota, la puerta floja. Un niño es un buen cebo». Buenafuente sintió un nudo en la garganta. Era verdad, toda la verdad. El sheriff organizó la caravana de vuelta. Los bandidos irían atados en fila, los caballos repartidos al llegar. Buenafuente montó con el paquete de Artayá aún intacto, guardado como un tesoro. El sol ya salía cuando cruzaron el río de nuevo. El pueblo los recibió con campanas, gritos, lágrimas. Artayá corrió hacia ellos, el niño en brazos, descalza. Buenafuente desmontó y abrazó a su familia. «Se acabó», dijo, la voz quebrada, «para siempre». Esa tarde la plaza se llenó como nunca. El sheriff habló desde lo alto de un carro, con voz clara y fuerte. «Gracias a Buenafuente y a estos valientes, el camino está seguro. Ya no habrá más robos ni más miedo en la noche». Los caballos fueron repartidos entre las familias más pobres, viudas, huérfanos, ancianos sin montura. Las armas guardadas en la cárcel bajo llave. El oro recuperado se contó y se devolvió a quienes lo habían perdido. Buenafuente regresó a casa al atardecer. La cerca nueva brillaba bajo el sol poniente. El niño jugaba con un caballo verdadero, uno de los confiscados, un alazán pequeño con una mancha blanca en la frente. Artayá lo esperaba en la puerta, con una sonrisa que no necesitaba palabras. «¿Y ahora?», preguntó la voz suave. «Ahora», dijo Buenafuente, «la fragua esperará. Primero la familia. Primero la casa». Y colgó el martillo en la pared, junto a la puerta firme, como quien cuelga una medalla y una advertencia. Los días siguientes transcurrieron con una calma que el pueblo no recordaba. El viento ya no silbaba por los huecos de la cerca.
La puerta cerraba con un golpe seco y seguro, y las ventanas con pestillos nuevos dejaban entrar la luz sin dejar pasar el miedo. Buenafuente se levantaba al amanecer, pero ya no corría a la fragua. Primero encendía el fogón, ayudaba a Artayá con el agua, y luego, con el niño pegado a sus talones, revisaba cada rincón de la casa como quien revisa una herida que empieza a cicatrizar. Una mañana, mientras clavaba un gancho para colgar las ollas, el pequeño se acercó con el caballo de madera en la mano. «Papá, ¿por qué no vas a la fragua?» Buenafuente dejó el martillo y se sentó en el suelo a la altura de su hijo. «Porque ahora la casa es mi fragua, hijo, y tú y tu madre sois el hierro que debo templar, el hierro más importante». El niño frunció el ceño sin entender del todo, pero asintió. Artayá desde la cocina sonrió sin que la vieran. El sheriff pasó al mediodía. Traía una carta sellada con lacre rojo, del juez de la comarca. «Hablan de recompensas, de juicios, de seguridad para el camino real. Quieren que vayas mañana». Buenafuente tomó la carta, la abrió y leyó en voz alta. «Iré», dijo, «pero no solo». Esa tarde reunió a los 5 vecinos en la plaza. El sol caía oblicuo. Los niños jugaban con los caballos nuevos. «Hay un jefe mayor», explicó. «Si no lo atrapamos, volverán». Tomás se rascó la barba. «¿A dónde?» «Al otro lado de la sierra». 2 días a caballo. El joven dudó. «Tengo cosecha». «Tu cosecha estará segura si no hay más bandidos», dijo Buenafuente mirándolo fijo. El joven asintió. Se prepararon en silencio. Buenafuente forjó herraduras nuevas, ajustó sillas, afiló cuchillos, Artayá cosió bolsas, llenó cantimploras, envolvió comida. El niño ayudó serio. La noche antes, Buenafuente no pudo dormir. Salió al corral, se sentó bajo las estrellas. La cerca parecía más alta en la oscuridad. Artayá lo encontró allí. «¿Tienes miedo?» «No de los bandidos, de no regresar». Ella se sentó a su lado. «Regresarás, porque ahora sabes lo que dejas atrás». Al amanecer partieron. El pueblo los despidió en silencio. Solo el niño corrió un tramo agitando la mano. El camino fue largo. Cruzaron el río, subieron la sierra, durmieron bajo pinos. Buenafuente iba callado, pero ya no era el silencio de antes. Era el de quien lleva una promesa. Al tercer día, llegaron al Valle Escondido. El campamento, tiendas grandes, carros cargados, más de 30 hombres. Se escondieron. Tomás sacó el catalejo. «Es él, el del sombrero negro». Buenafuente respiró hondo. «Esta vez no disparamos al aire». Se dividieron. Avanzaron al crepúsculo. El ataque fue rápido. Disparos, gritos, caballos relinchando. Buenafuente corrió al jefe. El hombre sacó un revólver. Buenafuente fue más rápido. Lo derribó de un golpe. Cuando terminó, el campamento era suyo. El jefe, atado, escupió sangre. «Esto no acaba aquí». Buenafuente lo miró. «Para mí, sí». Regresaron con carros llenos de oro, caballos, armas. El pueblo los recibió como héroes. Artayá esperaba en la puerta nueva. El niño corrió a abrazarlo. Buenafuente colgó el martillo. «Ahora sí, la fragua puede esperar». El regreso fue un desfile sin tambores ni banderas, pero con el peso de la victoria en cada paso de los caballos. Los 6 hombres entraron al pueblo al atardecer, cubiertos de polvo rojo de la sierra, con los carros crujiendo bajo el peso del oro recuperado, de sacos de monedas y de herramientas robadas. Los caballos confiscados relinchaban cansados, las armas apiladas en montones que brillaban al sol poniente. El jefe bandido iba atado en la parte trasera de un carro, la cabeza baja, el sombrero negro perdido en algún lugar entre las rocas.
la cicatriz en la cara más profunda bajo la luz cruda. Artayá esperaba en la puerta nueva, el niño en brazos, descalza, con el delantal aún puesto. Cuando Buenafuente desmontó, ella no corrió, se quedó quieta, los ojos brillantes como si guardaran toda la luz del día. Él se acercó, le tomó la cara entre las manos callosas, marcadas por el fuego y por la lucha, y la besó en la frente con una ternura que no necesitaba palabras. «Ya está», susurró la voz ronca por el polvo y por la emoción. «Para siempre». El niño se bajó de un salto y abrazó las piernas de su padre con fuerza, como si temiera que desapareciera. «¿Trajiste mi caballo?» Buenafuente rió, la risa ronca de quien lleva días sin hablar, sin reír, sin vivir. «Traje muchos, elige el que quieras, el más rápido, el más fuerte». La plaza se llenó en minutos, mujeres con niños en brazos, ancianos cojeando, jóvenes con los ojos muy abiertos. El sheriff organizó la descarga con voz firme. El oro se contaría para devolver a los robados, a los que habían perdido todo. Los caballos, para las familias sin montura, para los que nunca habían tenido nada. Las armas para la guardia del pueblo, para que nunca más tuvieran que temer. Don Anselmo, el viejo cojo, se acercó con una botella de mezcal casero, fuerte como el fuego de la fragua. «Para los valientes», dijo, ofreciendo un trago con mano temblorosa. Buenafuente tomó un sorbo, pasó la botella. Los 5 vecinos bebieron en círculo, en silencio. Nadie habló de la pelea, de los disparos, de los gritos. No hacía falta. El mezcal quemaba la garganta, pero también quemaba el miedo. Esa noche la casa de Buenafuente se llenó como nunca. Artayá había cocido frijoles con tocino, tortillas calientes que olían a maíz y a hogar, carne en salsa verde que había guardado para una ocasión especial. Los vecinos trajeron pan recién horneado, queso fresco, vino de la bodega del pueblo. El niño corría entre las piernas, mostrando su nuevo caballo. Un alazán pequeño con una mancha blanca en la frente, al que ya había bautizado Rayo. Buenafuente se sentó en el banco del corral, bajo la luna que ahora parecía más grande, más cercana. La cerca nueva relucía, la puerta cerrada con pestillo. Tomás se acercó con una silla de madera. «¿Y ahora qué, herrero?» «Ahora», dijo Buenafuente mirando la casa, la familia, el pueblo. «La fragua abrirá al mediodía. Las mañanas son para la casa, para ellos». Tomás sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «El pueblo te necesita. El pueblo me tuvo, ahora me necesita aquí». Artayá salió con una manta gruesa. Se sentó junto a él, cubriéndolos a ambos. El niño se durmió en su regazo, con la cabeza apoyada en el pecho de su padre. Desde la plaza llegaban risas, música de guitarra, una copla vieja que alguien cantaba con voz ronca. Un herrero salvó a su hijo, con martillo y con valor. Buenafuente escuchó, la mano en la de su mujer, el corazón lleno. Al día siguiente, la fragua abrió tarde. Buenafuente forjó herraduras, pero primero ayudó al niño a ensillar a Rayo, a ajustar la silla, a aprender a montar. Artayá cosió un cojín nuevo para la silla, con tela fuerte y colores vivos. Los días se volvieron rutina, pero una rutina buena, sólida. Amanecer con café caliente, revisar la cerca, jugar con el niño, trabajar hasta el atardecer, cenar juntos bajo la luz de una lámpara de aceite. Una tarde, el sheriff trajo una placa de latón pulida y brillante. «Para la puerta», dijo con orgullo. «Buenafuente, guardián del pueblo». Buenafuente la colgó junto al martillo, en la pared, donde todos pudieran verla. El niño preguntó serio: «Papá, ¿volverán los bandidos?» «No», respondió él arrodillándose a su altura, «porque ahora la casa está fuerte, y el pueblo
unido. Artayá añadió con voz suave pero firme: y porque tu padre aprendió que mañana no existe, solo hoy. Buenafuente asintió. Tomó el martillo, lo levantó al sol, lo miró como a un viejo amigo. Este martillo forjó hierro, ahora forja familia. Y la vida siguió, tranquila, firme, como una cerca bien clavada, como una puerta que nunca más chirría. Los años pasaron como el agua del riachuelo que Buenafuente había visto en su sueño, clara, constante, sin prisa, sin pausa. La cerca nunca volvió a romperse, la puerta a chirriar. El martillo colgaba en la pared junto a la placa de latón, pero ya no era solo herramienta, era testigo, era memoria, era lección. El niño creció. Ya no jugaba con caballos de madera, montaba a rayo con destreza, ayudaba a su padre en la fragua después del mediodía, aprendió a templar hierro, a clavar postes, a escuchar el silencio de la casa antes de salir al mundo. Sus manos, antes pequeñas, ahora eran fuertes, marcadas por el fuego, pero también por el amor. Artayá envejeció con gracia. Sus manos, antes cansadas de remendar, ahora cosían mantas para los nietos que llegaban de vez en cuando, traídos por los vecinos que ya eran familia. Los domingos la casa se llenaba de voces. Los 5 vecinos, ya canosos, traían a sus hijos y nietos. Comían bajo el porche. Contaban la misma historia una y otra vez, y siempre terminaban con la misma frase, dicha al unísono: nunca descuides a tu familia. Buenafuente, con el pelo blanco como la nieve de los cerros lejanos y las manos marcadas por el fuego y por la vida, se sentaba en el banco del corral al atardecer. Miraba la cerca alta.